Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en este espacio Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos, por supuesto, a usted que nos sigue a través de la señal de Todos Canal 44 y también a todos aquellos que nos ven en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Antes de empezar, le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto mantener esta comunicación con usted. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar a 21 meses de la pandemia, qué políticas públicas emergentes se han establecido y si estas deberían de cambiar en un nuevo entorno como es el regreso presencial a las aulas. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que recortar el gasto de protección social en respuesta a la pandemia sería sumamente perjudicial. Una nueva variante de coronavirus en Colombia es denominada Mu. Analiza su nivel de contagiosidad. Es lo que están haciendo hoy por hoy las autoridades para determinar si se trata de una variante de importancia. En América del Norte, la tasa de hospitalización entre jóvenes y adultos menores de 50 años son más altas que en otros países. Hoy le tendremos el detalle de esta información. Y para el director global de educación del Banco Mundial, la reapertura de las escuelas debe ser una decisión basada en pruebas. También le tendremos los detalles. Vayamos antes con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. A 21 meses de la pandemia COVID-19, ¿será necesario cambiar la estrategia sanitaria de prevención? ¿Y qué cambios se deben hacer ante la circulación de las diferentes variantes y en la por fin esperada nueva normalidad? El virus SARS-CoV-2 abrió un escenario escalofriante. Demuestra que a pesar de este tiempo transcurrido, las acciones de prevención son ligeras y las políticas sanitarias en algún momento han sido coercitivas. El mundo ha tenido diferentes picos epidémicos, algunos llegan hasta 7, y estos surgen cada vez de que hay mayor movilidad social, trayendo como consecuencia nuevas variantes del virus. La cifra de contagios cada día crece de manera acelerada, con temporadas más altas. A la fecha, la Universidad de Medicina de Johns Hopkins registra más de 218.800.000 contagios reportados y 4.550.000 muertes causadas por el coronavirus. La cifra de contagios cada día crece de manera acelerada, con temporadas más altas. A la fecha, la Universidad de Medicina de Johns Hopkins registra más de 218.800.000 contagios reportados y 4.550.000 muertes causadas por el coronavirus. Los contagios aún crecen en 64 países. En la India aumenta de manera consistente durante 10 días seguidos y en Costa Rica reporta el número más alto de nuevos contagios de mayo a la fecha y México está en el pico alto sostenido. De acuerdo con datos de diferentes fuentes informativas, muestran que los países con mayor número de contagios en los últimos 7 días reportados son Estados Unidos, India, Reino Unido, Irán y Brasil. Y las naciones que reportan el mayor número de muertes cada día, Estados Unidos, Rusia, México, Brasil e Irán. Aunque también hay una modalidad que desde el inicio de la pandemia se ha advertido, es el recuento estadístico, lo que ocasiona y que hace imposible hacer un comparativo y tener un dato real. Esto también ha ocasionado para los investigadores en el tema de contener la proporción del virus. Las métricas desiguales e incluso por región, por nación, zona geográfica, dificulta tener un panorama global y que las propias políticas públicas no estén alcanzando la dimensión del problema de salud emergente. La pandemia COVID-19 ha sido voraz, contrario a lo que sucedió hace más de una década con la influenza que pudo contenerse y rápido se volvió endémica.
A la fecha hay 17 países que están aún cerca del pico de su curva de contagios de COVID-19 en porcentajes de más de 90%. Son Guayana, Noriega, Mongolia, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda. Y en el intervalo de 75 a 89% destaca Japón, Irán, Siria, Bielorrusia, Honduras y México. Ante olas crecientes diversas y marcadas en ciertos periodos, principalmente cuando hay mayor movilidad y ahora con el retorno de todas las actividades en la tan esperada nueva normalidad, las políticas públicas sanitarias deberán de reforzarse. En el 2020, primer año de la pandemia, logró contener en el primer cuatrimestre. Sin embargo, en el segundo semestre de ese año fue alto en agosto y septiembre, con aperturas en un porcentaje bajo de algunos giros. El siguiente ascenso fue en noviembre y diciembre. Este año, 2021, inició con lo que se vivió en vacaciones navideñas y siguió con Reyes Magos, tocando un pico alto en enero. Y desde el inicio de verano comenzó otra vez un aumento importante, manteniéndose en junio, julio y agosto. Son varios indicadores que muestran que la pandemia no tendrá una estabilidad. Por lo contrario, la COVID-19 permanecerá a pesar de la aplicación de decenas de vacunas y con la preocupación del surgimiento de más mutaciones del virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Así el panorama, 21 meses de la pandemia. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Raquel Zinca, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe actual de la OMS. Raquel, te escuchamos y te saludamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Empezamos con los datos de la jornada. Los casos globales de COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superan ya los 218 millones y el número de muertes los 4,5 millones. En el último día se han sumado casi 8.800 fallecimientos y la vacunación avanza con casi 5.300 millones de dosis administradas en todo el mundo. Respecto a la noticia del día, les contamos que la Comisión Europea ha retirado su denuncia judicial contra la farmacéutica AstraZeneca. Ambas partes han llegado a un acuerdo para la entrega de las vacunas que no fueron distribuidas. Serán 135 millones adicionales para finales de 2021 y, mientras tanto, las dosis restantes se entregarán a finales de marzo del próximo año de 2022. Los países siguen con ese proceso de vacunación. En Italia hemos escuchado a su primer ministro, a Mario Draghi, que se ha mostrado partidario de la vacunación obligatoria en todo el país y también como de una tercera dosis de la vacuna para las personas con una respuesta inmunitaria más frágil. De hecho, podrían recibirla ya desde finales de este mismo mes. Se ha referido Draghi también a la vuelta a las clases. Ha destacado que es una prioridad para el Gobierno hacerlo en condiciones de seguridad para poner así fin a la didáctica a distancia. Ha celebrado que casi el 92% de los profesores hayan recibido al menos una dosis de la vacuna. Y en el Reino Unido, mientras tanto, un grupo de científicos internacionales, también miembros de la comunidad educativa, han publicado una carta abierta en la que exigen medidas para evitar una infección masiva entre los niños al reabrir estos colegios en Inglaterra. Alertan de que la prevalencia de casos en este país es 26 veces mayor que cuando comenzó el curso el año pasado y advierten además de que la variante mayoritaria, la Delta, es más contagiosa que las anteriores. Para minimizar los contagios urgen al Ejecutivo a ofrecer vacunas contra el coronavirus a los menores de entre 12 y 15 años, una medida que el Gobierno todavía está estudiando. Reportó desde Europa Raquel Zinca para el programa Coronavirus, la pandemia. Y América necesita al menos 540 millones de dosis adicionales contra COVID-19. Esto es lo que dice Clarissa Etienne. Las infecciones por COVID-19 están aumentando en América del Norte, donde las tasas de hospitalización entre jóvenes y adultos menores de 50 años son más altas en la actualidad que en cualquier otro punto de la pandemia, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne.
Además, advirtió que las tasas de vacunación son incipientes porque siguen siendo de un solo dígito en países de América del Sur como Guatemala, Honduras y Nicaragua, por no hablar de Haití y Venezuela, donde los frágiles sistemas de salud y los desafíos políticos han retrasado aún más las inmunizaciones. A pesar del impacto desproporcionado, 3/4 partes de las personas en América Latina y el Caribe no han sido completamente inmunizadas. En los países que pudieron conseguir acuerdos con los fabricantes, las campañas de vacunación han sido constantes y la cobertura sigue aumentando. Más del 60% de las personas se han vacunado por completo en Canadá, Chile y Uruguay, y más de la mitad de la población de Estados Unidos ha recibido el esquema completo de vacunación. Más de un tercio de los países de la región aún tiene que vacunar al 20% de su población y en algunos lugares la cobertura es mucho menor. Necesitamos administrar 540 millones de dosis adicionales, dijo, para garantizar que todos los países de las Américas puedan cubrir al menos el 60% de su población, informó Elizabeth Ortiz. El vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando Moraga, asegura que para lograr una inmunidad esterilizante frente a COVID-19 habrá que esperar a las vacunas de segunda generación y ha puesto como ejemplo el fármaco intranasal que está siendo desarrollado por algunos centros. Moraga se expresó así durante una reunión con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García Roja, y Raúl Ortiz de Lajarazu, quien dirige el curso Séptimo Encuentro de Actualización y Nuevas Aproximaciones en Vacunas y COVID-19, la convivencia necesaria, que se imparte en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y perjudicial el recorte al gasto de protección social en respuesta a esta pandemia. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que recortar el gasto de protección social para reducir el enorme gasto público que ha requerido la respuesta a la pandemia sería sumamente perjudicial, y es que varios países han externado esta estrategia para poder sanear sus finanzas, pero el organismo internacional advierte que sería contraproducente. Más de 4.000 millones de personas en el mundo, el 53% de la población, no cuenta con ningún sistema de protección social. Según un nuevo informe de la organización, los países se encuentran en una encrucijada, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder, ya que existe una enorme presión para que reduzcan el gasto público. Este es un momento crucial para aprovechar la respuesta a la pandemia, para construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos. Señaló que estos pueden proteger a las personas de futuras crisis. En promedio, los países destinan el 12.8% de su Producto Interno Bruto a la protección social, excluyendo la salud. Sin embargo, los países ricos invierten el 16.4% y los de bajos ingresos solo el 1.1%. En todo el mundo, solo 1 de cada 4 niños se beneficia de una prestación de protección social, y ni se diga de las medidas y políticas en educación que se han visto modificadas ante la llegada de la pandemia y de los confinamientos, informó Rocío López Fonseca. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con más información. En este inicio de mes, otros países se suman al regreso a las clases presenciales. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial emiten algunas recomendaciones. El director global de educación del Banco Mundial explicó que el proceso de reapertura de las escuelas debe ser una decisión basada en pruebas, por lo que la principal recomendación es garantizar que cuenten con varias estrategias de prevención para minimizar la propagación del COVID-19. Las medidas incluyen el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la realización de pruebas, lavado de manos frecuente y la mejora de la ventilación. Dijo que otro elemento clave es el sistema de alerta temprana y las campañas de comunicación para recuperar a los alumnos que se han desvinculado del sistema educativo. La seguridad será aún mayor si se prioriza la vacunación de los profesores. Según el Global Education Recovery Tracker de Johns Hopkins, UNICEF y el Banco Mundial, poco más de la mitad de los países han priorizado a los profesores en las estrategias nacionales de vacunación.
Además, es aconsejable empezar por la educación inicial y las escuelas primarias, ya que las pruebas demuestran que el riesgo de transmisión es menor entre los niños más pequeños. También es más difícil compensar la educación presencial con la instrucción a distancia con niños pequeños, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora al norte del continente, Canadá. Ahí se encuentra nuestro compañero Julio César Rivas, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta lo que está ocurriendo en estos momentos, en los últimos días ahí en Canadá. Julio, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, buenos días, Belén. Y por supuesto, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Canadá se encuentra en plena cuarta ola de la COVID, con una media diaria de más de 3.200 casos en los últimos 7 días, lo que representa 8 veces más que el número de mediados de julio, debido a la transmisión de la variante Delta del virus. Pero a pesar del elevado número de nuevos casos, la media de muertes se mantiene en 15 diarias, una de las cifras más bajas desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020. La clave, señalan los expertos, es la elevada tasa de vacunación de la población canadiense. Los últimos datos disponibles señalan que un 76% de los canadienses mayores de 12 años, que son los elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19, han recibido la pauta completa de la vacunación. La cifra asciende al 83% si se tiene en cuenta los que han recibido al menos una de las 2 dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Los expertos médicos señalan que la inmensa mayoría de las personas que se han vacunado contra la COVID-19 no necesitan ser hospitalizadas si contraen la enfermedad. En la actualidad hay 1.308 personas hospitalizadas en el país a consecuencia de la COVID-19. Para que nos hagamos una idea, en enero de 2021, en el apogeo de la segunda ola de la enfermedad, la cifra de hospitalizaciones llegó a los 4.900. La tendencia es similar en cuanto al número de personas en las unidades de cuidados intensivos. Los números están en aumento desde que a principios de agosto se inició la cuarta ola de la pandemia. En la actualidad, 398 personas ocupan camas de las unidades de cuidados intensivos del país, pero la cifra es muy inferior a la máxima de 1.469 hospitalizaciones en UCIs que se alcanzó en mayo de este año, durante la tercera ola del virus. Gracias a la elevada tasa de vacunación en el país, las autoridades canadienses han decidido que abrirán las fronteras a partir del 7 de septiembre a turistas de todo el mundo que demuestren que han recibido la pauta completa de la vacunación. Reportó desde Canadá Julio César Rivas para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Julio César, por esta información. Así es, Canadá viviendo su cuarta ola, al igual que está ocurriendo en Israel, donde los 11.187 nuevos casos de contagio de COVID-19 están siendo identificados en varias ciudades de Israel y representan un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia, en medio de una cuarta ola que, sin embargo, se diferencia de las anteriores en que no se ha registrado un aumento significativo en los casos graves. Esto, han dicho los especialistas, podría estar directamente vinculados al alto índice de vacunados que están hoy por hoy en Israel. Hay que recordar que Israel fue precisamente uno de los países que despuntó en cuanto a la inmunización de su población, alcanzando cifras de casi la totalidad de la vacuna de la población inmunizada. Es también en Israel donde hoy por hoy se han iniciado ya procesos de vacunación para los niños mayores de 12 años y se siguen realizando algunos protocolos en edades más tempranas. Con los nuevos casos detectados en ese país son más de 90,000 los pacientes activos, de los cuales 666 se encuentran hospitalizados en estado grave. A pesar de la insistencia y de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que la tercera dosis de la vacuna anti-COVID se postergue, toda vez que hay muchos países en el mundo que todavía no tienen un acceso satisfactorio a las vacunas, Europa empezó ya a poner la tercera dosis con millones de personas, esto sin vacunar en el mundo.
Varios países europeos están empezando a poner la tercera dosis contra la COVID-19. Alemania es uno de ellos, a pesar de que su Comisión Permanente de Vacunación no lo ha recomendado. En el estado de Baden-Württemberg, muchos agradecen la tercera dosis. Mi esposa ha desarrollado muy pocos anticuerpos, lo que significa que es bastante urgente hacer algo. Pero la Organización Mundial de la Salud sigue preocupada por la desigualdad en la vacunación en todo el mundo. Algunos países están poniendo en marcha dosis de refuerzo a personas totalmente vacunadas, cuando millones de personas en todo el mundo ni siquiera han recibido su primera dosis. Por eso he pedido una moratoria sobre la tercera dosis al menos hasta finales de este mes para permitir que los países más atrasados se pongan al día. Pero Francia también ha empezado a administrar terceras dosis a las personas mayores de 65 años y a las que padecen enfermedades subyacentes. Cuando ves las hospitalizaciones y el daño que hace a corto y a largo plazo, ¿qué es un pinchazo cada año o cada 6 meses? ¿Qué importa? Mientras el gobierno francés sigue las recomendaciones de la autoridad sanitaria del país, en la vecina España el 70% de la población ya está vacunada y el gobierno ha puesto sobre la mesa una tercera dosis para personas inmunodeprimidas por trasplantes o tratamientos oncológicos. Ahora es en Colombia donde han detectado una nueva variante del virus SARS-CoV-2, la han denominado la variante Mu. Las autoridades sanitarias analizan de qué grado es, la variación de este virus y también qué tan preocupante podría resultar para el mundo. Detectan en Colombia nueva variante del SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud informó que la variante Mu, también conocida como B1621, se ha añadido a la lista de vigilancia después de detectarse en 39 países. Los científicos harán un seguimiento para saber si las mutaciones hacen que sea más transmisible o virulenta o si reduce la eficacia de las vacunas. La variante Mu fue catalogada por la OMS como una variante de interés. La OMS precisó que tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades con potencial de escape inmunitario, es decir, resistencia a las vacunas. Sin embargo, todavía no hay evidencia sólida para respaldar estas observaciones, con lo cual se debe seguir vigilando de fuera. La nueva denominación de Mu no supone ningún cambio o amenaza en particular. Ha estado circulando al menos desde enero en diferentes países y la transmisión comunitaria sigue siendo esporádica, según explicó el doctor Jairo Méndez Rico, asesor en enfermedades virales emergentes de la OPS. La variante se secuenció por primera vez en Colombia en enero. En este país supone un 29% de los casos y en Ecuador un 13%. Está presente en otros territorios como Reino Unido, Europa, Estados Unidos y Hong Kong, aunque solo representa un 0.1% de los casos mundiales. Por otra parte, en mayo se detectó otra variante del coronavirus en Sudáfrica. Al parecer no se propaga tan rápidamente, aunque la OMS vigilaba la variante a medida que el virus evolucionaba. Según informes de medios de comunicación sudafricanos, los científicos también siguen de cerca la evolución de la nueva variante, la C12, que todavía no está catalogada ni como variante de interés ni de preocupación, según las clasificaciones que sigue la Organización Mundial de la Salud. Informó Rocío López Fonseca. Nos lo han explicado los expertos en diversas ocasiones. Todos los virus mutan, incluidos, por supuesto, el virus del SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad de COVID-19, y la mayoría de las mutaciones tienen poco o ningún impacto en las propiedades del virus. Sin embargo, algunas mutaciones pueden afectar a las propiedades del virus e influir, por ejemplo, en la facilidad con la que se propagan, como lo estamos viendo ya con la variante Delta, en la gravedad de la enfermedad que provocan o en la eficacia de las vacunas, los medicamentos, las herramientas de diagnóstico u otras medidas sociales y de salud pública. Por eso es muy importante mantenerlas vigiladas de acuerdo con las autoridades. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud considera preocupantes 4 variantes, entre ellas la alfa, presente en 193 países, y la delta, presente en 170 países, mientras que otras 5 variantes deben ser vigiladas, entre ellas esta que nos ha descrito nuestra compañera Rocío López Fonseca, la conocida ya como Mu.
Y en más información, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se fija como meta del 90% de vacunados contra el coronavirus después de haber conseguido esta semana llegar al 70%, pero no ha puesto un plazo temporal concreto para lograrla. Sánchez ha presidido en Guadalajara, España, un acto con el que ha querido simbolizar el éxito colectivo que ha supuesto el proceso de vacunación. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y queremos insistir, las personas no vacunadas tienen un riesgo mucho más alto de enfermar de forma grave de COVID-19. Un estudio financiado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos indica que las personas de 18 años o más tienen hasta 17 veces más probabilidades de ser hospitalizadas en comparación con los adultos vacunados. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021, los casos definidos como adultos de 18 años o más con infección por coronavirus respiratorio agudo grave, confirmada por laboratorios, se identificaron en más de 250 hospitales. A través de la revisión de gráficos de casos muestreados, los investigadores examinaron las características asociadas con el avance de la vacunación. Desde el 24 de enero hasta el 24 de julio de 2021, los datos del Sistema de Información de Inmunización vinculados a más de 37,000 casos representativos como a la población del área de captación de vigilancia definida, se usaron para comparar las tasas de hospitalización semanales en individuos vacunados y los no vacunados. El muestreo fue en 4,732 casos. Las tasas de hospitalización acumuladas fueron 17 veces más altas en personas no vacunadas en comparación con las vacunadas. Fueron 423 casos por 100,000 habitantes frente a 26 casos por 100,000 habitantes respectivamente, informó Elizabeth Ortiz. Es un gusto, como siempre, recibir en este espacio y escuchar al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte, buen día a nuestra amable audiencia. Doctor, pues estamos ya en el 21 mes de esta pandemia de COVID-19. Vaya que han sido meses muy intensos y preocupantes para la humanidad. Y la primera pregunta que nos hacemos, doctor, es si las políticas que se instauraron en los primeros meses de esta pandemia deberían de prevalecer o revisarse. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué lectura, qué apreciación tiene de estos primeros 21 meses de pandemia, doctor? Bueno, yo creo que las políticas de control de una epidemia o de una pandemia deben estarse revisando permanentemente, periódicamente, porque la dinámica que tiene un fenómeno de esta naturaleza también es cambiante, Belén. En el caso de la pandemia de COVID-19, recordemos que, por ejemplo, ocurrieron al inicio cifras de letalidad más altas que las que tenemos en este momento. Llegaron a ser cifras que alcanzaron hasta el 7%. En la actualidad hemos regresado al 3% aproximadamente, como fue muy al inicio de la pandemia, pero también cambió en diferentes momentos lo que conocemos como el número básico de reproducción, que es el número de personas que se infectan a partir de un caso de COVID-19, de un caso infectado. Y también cambiaron luego diferentes escenarios cuando se estableció la importancia en el uso de cubrebocas generalizado, cuando se estableció la importancia de la distancia entre persona y persona, el tiempo de aislamiento de un caso infectado, cuando se establecieron, por ejemplo, las medidas de cierre de actividades no esenciales, etcétera, y cuando empieza
a surgir la vacunación de manera generalizada, ya no solamente a través de los protocolos de investigación, todo eso fue cambiando la dinámica de la pandemia, de tal manera que sí, esas políticas se tienen que estar revisando permanentemente, pero luego ahora el gran fenómeno del surgimiento de nuevas variantes que ha cambiado mucho lo que esperábamos respecto de esta pandemia, sobre todo en cuanto al incremento de contagios, porque algunas de estas variantes, sobre todo la variante beta y la variante delta, la variante alfa y la variante delta, que está perfectamente identificado, generan un mayor número de casos, generan una mayor transmisión de la enfermedad. Entonces, esta pandemia, como muchas, es muy dinámica, ha sido muy cambiante y por lo tanto sí se tienen que estar revisando permanentemente las políticas, no solamente las políticas globales, se tienen que revisar políticas nacionales, regionales, de las diferentes localidades, municipalidades, es decir, del macro, pero al micro también. Frecuentemente las políticas deben aplicarse de manera específica para determinada región, porque se puede estar comportando de forma distinta a el comportamiento global. Claro, doctor, y en ese sentido, quizá una de las políticas públicas más discutidas a nivel internacional, doctor, ha sido la distribución de los recursos y cómo nos tomó parados esta pandemia, particularmente en cuanto a los servicios de salud y los servicios hospitalarios, que al final de cuentas esta pandemia evidenció que en la mayor parte del mundo el tema de la salud no se ha manejado del todo de la manera correcta, doctor. Definitivamente, Belén, y creo que la pandemia debe dejarnos muchas enseñanzas. Si nos ha generado grandes sufrimientos, por lo menos nos debe dejar grandes enseñanzas. Una de ellas es precisamente el destino de más recursos para el fortalecimiento de los sistemas de salud, que como bien lo señalas, incluso en países desarrollados, generó graves dificultades de cobertura en momentos más críticos, cuando incluso pensábamos que estos países pues iban a poder resolver con relativa facilidad la necesidad de espacios para hospitalización de pacientes graves, y no ocurrió así. Muchos países europeos se vieron rebasados en su momento. ¿Y qué decir de la distribución de vacunas, Belén? Fíjate que el proyecto COVAX, la estrategia COVAX, definitivamente ha quedado muy corta con respecto a la proyección que se tenía de 2.000 millones de dosis de la vacuna que a través de este mecanismo se iban a poder distribuir a lo largo de este 2021. Y resulta que a este día, 3 de septiembre del 2021, lamentablemente solamente se han distribuido alrededor de 370 millones de dosis a través del mecanismo COVAX. Imagínate lo lejano que está de alcanzarse ese objetivo. Entonces, son múltiples factores que sí dan evidencia de la dificultad que se ha tenido a nivel mundial, en buena medida por el no fortalecimiento de los sistemas de salud y por el no destinar suficientes presupuestos para el fortalecimiento de los sistemas hospitalarios, de las estrategias de biotecnología para el desarrollo de vacunas. En fin, creo que esta pandemia pues nos ha dejado mucho sufrimiento, pero nos debe dejar muchas enseñanzas también. Claro, esto que menciona, doctor, es fundamental porque incluso hasta se ha diluido en los medios, en la información que surge diariamente sobre la pandemia de COVID-19, precisamente este mecanismo COVAX en el que se pusieron tantas esperanzas, doctor, porque se hablaba pues de esta colaboración en la que entrarían varios países, sobre todo aquellos que tienen más recursos, para apoyar a los que menos recursos tienen y entonces sí poder hacer una repartición de vacunas lo más equitativa posible. Conforme ha pasado el tiempo, doctor, se ha diluido esta posibilidad e incluso
pues se suma otro factor de mucha controversia, que han sido precisamente estos países, los más poderosos, los que incluso están fabricando las vacunas, quienes ya están aplicando una tercera dosis, doctor, de la vacuna anti-COVID, aun cuando hay mucho rezago en gran parte de la humanidad, doctor. Efectivamente, Belén, y la Organización Mundial de la Salud tiene esa preocupación de la gran inequidad. Países que ya están aplicando dosis de refuerzo, mientras que otros países no han alcanzado ni un 10% de su población con al menos una dosis de la vacuna. Creo que esa inequidad también va a tener reflejo en la dinámica de la pandemia, porque vivimos un mundo global y si no tenemos una vacunación que alcance al 80% de la población mundial, no de una región, no de un estado, no de un país, sino global, difícilmente vamos a poder tener el control suficiente sobre esta pandemia. Creo que ahí debemos reflexionar sobre la importancia que tiene precisamente esa revisión de las estrategias y de las políticas globales para poder contener la lamentable dinámica que está teniendo la pandemia ahora con esta tercera ola. Claro, doctor, antes de irnos a una pausa, tomar otro de los temas que han resultado polémicos en estos 21 meses y que tiene que ver precisamente con las políticas públicas que se han instaurado, el uso de cubrebocas o de mascarillas o de barbijos, como también se le conoce. Vaya que ha sido un tema polémico. Al principio de la pandemia, recordamos, se dividieron las opiniones, incluso hubo países que simplemente dijeron no es necesario utilizar el cubrebocas, como fue el caso de México. Luego se dio vuelta a la tortilla, como decimos acá en nuestro país, y decidieron que finalmente sí era un instrumento necesario. Y también hoy por hoy enterándonos de que países como Suecia pues simplemente no le han dado digamos el peso o la importancia del uso de la mascarilla, como sí se ha instaurado casi de manera generalizada en el mundo, doctor. Pues sí, Belén, lamentablemente en ocasiones la discusión sobre un tema específico no se ha sustentado en los hallazgos científicos, académicos, que derivan de estudios perfectamente bien llevados, metodológicamente bien diseñados. Y cuando entonces las políticas no se sustentan en este tipo de estudios científicos, pues se generan polémicas que son estériles y que lamentablemente generan retraso en la adopción de medidas que hubieran sido de mayor utilidad cuando se hubieran implementado de forma mucho más temprana. Así es, doctor. Pues vamos a hacer una muy breve pausa, no sin antes, por supuesto, recordarle a nuestra audiencia que estamos llegando al mes 21 de esta larga y dolorosa pandemia que ha dejado ya varios millones de personas muertas en el mundo, muchos millones más contagiados, en una batalla, en una lucha por encontrar el antídoto indispensable para hacer frente de lleno a esta enfermedad, un antídoto que aún no hemos pues encontrado. Y por supuesto también en medio de esto que hemos venido abordando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la gran polémica en torno al uso y distribución de las vacunas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Hoy estamos hablando de los 21 meses de esta pandemia de COVID-19 y cómo la han enfrentado los diferentes gobiernos en el mundo, particularmente en cuanto a sus políticas públicas. México no es la excepción y recientemente ha dado a conocer nuevos lineamientos, particularmente para el sector educativo. El campo educativo es uno de los ámbitos por excelencia para el diseño y el estudio de políticas públicas en cuanto a la formación de los ciudadanos, al definir los objetivos de la educación, la organización del sistema educativo y las líneas de acción a seguir. El Estado mexicano se comprometió ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional a garantizar universalmente el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad.
Para hacerlo efectivo ese compromiso, todos los días se toman decisiones de política pública y se promueven acciones que, por una parte, mantienen en funcionamiento el sistema educativo del país y, por otra, lo van transformando, y ante la llegada de la COVID al mundo, se tomaron medidas específicas para enfrentar la contingencia y proteger a la población. El Estado mexicano ha promovido algunos programas mediados por tecnología con el objeto de brindar educación de calidad y vanguardia. Por ejemplo, la Red Escolar, que fue un programa implementado como apoyo a la educación básica, cuya fundamentación era promover la investigación y la colaboración docente-alumno. Con la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, se acordaron políticas públicas para aprender desde casa, elaborando material audiovisual para que desde la televisión y medios electrónicos pudieran los niños continuar sus estudios y no perdieran el año. Sin embargo, la tecnología no está al alcance de todos ni en todas partes, por lo que a pesar de ser una política pública, no se pudo generalizar. Pese al regreso de forma presencial a clases, las políticas de aprender en casa continuarán, ya que la autoridad educativa mexicana dejó en manos de los padres de familia la decisión de regresar al plantel o no y seguir de manera virtual con su preparación académica, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, la pieza informativa de Rocío López Fonseca, nos da pie para hablar de otra de las grandes políticas públicas que ha resultado sin duda alguna polémica. La manera, el tiempo, la forma en que los estudiantes regresan a las aulas de manera presencial, doctor. Pues sí, Belén, indudablemente otro tema muy polémico en todo el mundo, porque en muchas partes del mundo se regresó a actividades escolares. Por ejemplo, el año pasado, cuando se estaba en momentos de mucha actividad epidémica de la enfermedad COVID-19, en algunos otros el retorno ocurrió muy poco después de que la curva pandémica estaba hacia el descenso, y lamentablemente en muchos casos se tuvo que dar marcha atrás. Me recuerdo perfectamente bien el caso de Gran Bretaña, me recuerdo perfectamente bien el caso de Francia, el caso de Grecia. Fueron situaciones que también dieron evidencia de que, por ejemplo, la población estudiantil, que para ese tiempo no tenía vacunación en su gran mayoría, podría representar también un escenario de incremento en el número de contagios, y pues así ocurrió en muchos de los momentos. Entonces, sí ha sido polémico. Sabemos perfectamente que la actividad escolar es de las actividades esenciales más importantes para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo personal de quien se encuentra en formación, pero también para el desarrollo comunitario y social. Pero definitivamente se tienen que analizar los momentos idóneos y también seguir los protocolos de forma estricta para evitar estos riesgos que sí se pueden presentar cuando se vuelve a actividades escolares presenciales. Porque también hay que decir que en muchos países no solamente es la presencia de la población estudiantil en las aulas, sino también el riesgo que puede representar la transportación de la casa al centro escolar y el retorno. Y de igual manera también hay que recordar que los protocolos no inician y concluyen cada jornada escolar en el centro escolar, en la propia escuela. Las actividades en casa también forman parte de ese protocolo. Recordemos que, por ejemplo, un estudiante que tiene a un familiar enfermo, cuando ha estado en contacto con él, pues es un estudiante que no debe acudir a actividades escolares presenciales, tanto no pase el periodo de incubación y se tenga certeza de que no resultó infectado y que eso no va a representar un riesgo para el resto de los compañeros en las aulas.
hay que recordar que alguien que tiene sintomatología sugestiva de COVID-19 no tiene que acudir a actividades escolares presenciales en tanto no se haya atendido adecuadamente y en tanto no se resuelva, no solo por COVID, sino por cualquier enfermedad respiratoria infecciosa que puede transmitirse en un ambiente de esa naturaleza. Entonces, los protocolos escolares no inician y concluyen en el aula o en la escuela en cada jornada, sino abarca también trayectos, abarca también lo relativo a los cuidados en el ambiente de la propia casa del estudiantado, ¿no? Entonces, todo eso se debe tener en consideración, Belén, para que los retornos a actividades escolares sean más seguros y que se den pasos firmes cuando se toman decisiones de este. Doctor, y algo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es que más allá de las políticas públicas, más allá de las decisiones gubernamentales, más allá incluso de la controversia que ha surgido entre los propios especialistas de la salud, doctor, debemos de tomar conciencia del papel que nos corresponde a cada uno. Y esto lo traigo a colación, doctor, precisamente por esto que mencionaba del regreso a clases. Hemos conocido en las últimas horas acá en México, que hay que recordar para quienes nos ven fuera de nuestro país, que el estudiantado regresó de manera presencial a las aulas el pasado lunes. Bueno, pues no ha pasado ni una semana y ya se han registrado algunos casos de COVID en escuelas. Uno de ellos, en el caso de un alumno, doctor, que incluso sus padres, sabiendo que el menor tenía COVID, lo enviaron a la escuela. Esta es la conciencia que debemos de tomar cada uno desde nuestra trinchera, doctor, y los espacios educativos serán seguros en la medida de que tanto el personal educativo como los directivos, como los padres de familia y los propios alumnos tomen cada uno su responsabilidad y la cumplan, doctor. Sin lugar a dudas, Belén, una reflexión por demás puntual e inteligente de tu parte, y es que una cosa son las políticas públicas para el mejor resguardo de la salud colectiva y otra la conciencia de cada quien, el adoptar cada quien todas estas medidas que en el día a día pueden ir generando el cambio hacia un mejor control de la pandemia de COVID-19. ¿De qué sirve una muy buena política pública si en un momento dado la población en su propio ámbito personal, familiar y colectivo no adopta estas medidas de prevención? Ahí es fundamental lo que tú comentas, Belén. Por ejemplo, el caso de ese niño jovencito que con COVID-19 pudo haber generado contagio al resto de los compañeros, pues se ha dicho hasta el cansancio, a través de diferentes medios, se ha señalado qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En ese caso específico, a donde debió haber acudido este niño, este jovencito, es al médico para recibir atención oportuna y no al centro escolar, en donde pudo haber representado un riesgo de contagios al círculo cercano o incluso un brote epidémico al interior del centro escolar. Entonces, efectivamente, Belén, a veces nos quejamos de decisiones tomadas desde ámbitos gubernamentales, etcétera, pero no hacemos lo suficiente desde nuestra propia trinchera personal y familiar para contribuir positivamente al control de la pandemia. Creo que es la conjunción de ambos aspectos lo que puede llevarnos a un mejor control, sin lugar a dudas. Así es, doctor. Pues 21 meses ya de esta pandemia, mucho hemos aprendido, mucho nos queda por aprender, doctor. Hay algo, y muy brevemente, nos queda apenas un minuto para despedir, que venga para el futuro y que vaya a ser un tema de discusión, al menos en cuanto a estas políticas públicas, doctor. Bueno, definitivamente, Belén,
sabemos que para el mejor control de la pandemia hay 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es lo que acabamos de decir, las medidas personales, familiares, comunitarias que debemos adoptar, sustentadas en el conocimiento científico que se ha generado a lo largo de la pandemia, pero también, y muy importante, sustentadas en nuestra propia conciencia. Sabemos muy bien cuando estamos haciendo algo mal con relación a las medidas de prevención de COVID-19. Entonces, la conciencia es fundamental. Número 2, Belén, pues que exista mayor cobertura de vacunación en el mundo para que pronto logremos alcanzar el 80% de vacunación de la población mundial y con eso podamos tener una inmunidad de rebaño, amén del riesgo que pueden representar las nuevas variantes, pero por lo pronto no hay que perder de vista ese objetivo. Y número 3, Belén, pues el apoyar a los sistemas de salud, a todo el ámbito de investigación científica para que pronto pudieran existir tratamientos específicos y seguros, que eso también puede marcar la gran diferencia, como ocurrió en el 2009 con la pandemia de influenza, cuando apareció Celtamivir y cambiaron las cosas radicalmente. Creo que esas 3 medidas, esos 3 aspectos podrían cambiar el rumbo de la pandemia de COVID-19 y espero que todos desde nuestro espacio estemos trabajando intensamente para ese propósito, en virtud de que este flagelo a la salud pública mundial ya, como bien lo señalas, ha cumplido 20 meses, Belén. ¿Estamos en lo correcto? Creo que sí, ¿verdad? Así es, doctor. Como siempre, le agradecemos su participación, su tiempo, doctor. Un abrazo y nos vemos pronto. Fuerte abrazo, igualmente, Belén. Hasta pronto. Hasta pronto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.